Bueno, muy bien, continuamos hablando con la doctora Isadora Velázquez, abogada de inmigración, analista político, con Julio Schilling también. Quiero aprovechar sus conocimientos como abogada de inmigración, ¿no? Hay un video que está causando un montón de polémica, es de la congresista por Minnesota, ¿no? Ilhan Omar, una de los miembros del llamado escuadrón, que yo no sé, porque parece que está hablando en etíope, ¿no? No sé, en suajili, no sé qué idioma se habla, la verdad. Confieso mi ignorancia. Y parece que dice que le está instruyendo de cómo evadir a inmigración en las autoridades norteamericanas. Vamos a verlo. waxaan ula talinayaa dadka Soomaalida ah haddii ay maxaa la dhahaa ii sheeg ice ay isku dayaan inay ku su'aalaan ma ku qasban tihid inaad su'aalahooda aad ka jawaabtid waxaad dhihi kartaa lawyer aan ii advice gareey inaanan kuu jawaabin qasab ma aha magacaaga iyo sharcigaa ku joogtid iyo waxaasoo dhan iisaa ku imaataybo inaad kala hadashid marka baro sharciyada iskuna diyaari in aad maxaa la dhahaa ii sheeg aadan dadkaaniiti aadan u sheegin information aadan rabin inay ogaadaan. Hay un congresista incluso que pidió deportarla. Esto, antes de ir a la pregunta con la doctora, veo que las redes están llenas de tutoriales que te dicen cosas. Si te para un policía, no respondas, no le abras la ventanilla. Si te pide la licencia de conducir, no tienes por qué dar la licencia de conducir. Si te dice, si te para inmigración, tampoco tienes por qué responder que es ilegal. Entonces, mi pregunta es para los que están viendo eso, ¿qué es legal y qué no es legal? El inmigrante tiene derechos limitados en comparación al resto de la población, esa es la realidad. Por ejemplo, los derechos de aparecer en 24 horas, de saber cuando uno está detenido, no aplican al inmigrante. Pero sí tienes derechos básicos. Por ejemplo, cuando uno tiene un encuentro con la policía o con un oficial de ICE y te piden identificación, la primera pregunta es ¿estoy bajo arresto? Si la respuesta es no y uno está libre de irse, ahí puede terminar la conversación y esa es una realidad. Uno tiene obviamente que ser cordial, tener educación, pero eso, el derecho es que si uno no está bajo arresto, yo no tengo que hablar contigo, yo no tengo que interactuar contigo. Lo interesante es que estos consejos que ella ha dado, yo también lo he compartido. A ver, si tú te llevas una luz roja, el policía te pregunta. Estás bajo arresto, técnicamente cometiste un crimen, aunque no has violado una ley. Si la respuesta sí, pero es no estás bajo arresto, estoy bajo arresto, el policía me dice, no, dame la licencia de conducir. Pero violaste una ley, te tiene que dar una razón, te tiene que decir la razón. No te puede decir simplemente, no estás bajo arresto, dame la licencia porque sí. No puede ser simplemente, quiero la licencia porque sí, dime una razón. Por eso, no te pueden parar sin una razón. Correcto. Por gusto, no. Y porque sospechen que tú eres un inmigrante ilegal, exacto, ¿no? El chistecito de driving while brown, porque piensan que eres ilegal, eso no es una razón válida. Y si esa es la razón por la cual me detuviste, vuelve la pregunta, ¿estoy bajo arresto? No. Tenga buen día, oficial. Muchas gracias. ¿Me puedo ir? Si no estoy bajo arresto, me gustaría ¿Y la policía irme. puede hacer preguntas migratorias? Técnicamente sí. No está en nosotros contestarlo. Pero, ¿no? La policía te puede preguntar de qué color o si tú crees en Dios, te puede preguntar lo que guste. Y tú puedes escoger no contestar. Y ese es tu derecho, el decir... ¿Y no te pueden arrestar por no contestar? No, porque no es un crimen el decidir no tener una conversación con la policía. Mira, yo entiendo que, o sea, un abogado de inmigración se gana la vida de este tipo de negocio. Pero no, eso no es un estamos negocio, hablando de... Estamos hablando... Pero déjame terminar, no me interrumpa, por favor. No, pero estamos hablando yo tomo ofensa cuando diga tomen negocio básicamente, cuando es un derecho. Dar asesoría para seguir violando la ley. Para o sea, básicamente, tu derecho no debe ser violar la ley. Lo siento, Julio, yo no puedo estamos hablando no de dar, igual que la congresista que debería ley. ser arrestada porque es una oficial pública, pero en efecto el policía que para a alguien te tengo que arrestar, no. Está indagando porque hay la posibilidad de que se cometió una infracción o un crimen. Cuando tomamos en cuenta que tienen la autorización y la orden del gobierno federal de estar buscando personas que han cometido un crimen que están en un estatus ilegal. Pero ¿cómo sabe el policía? La gran discusión es si solo por sospechar, entonces entras en la idea de que solo por el aspecto vas a detenerlo. A violar derechos solo por el aspecto de una persona. No por sus aspectos. En sus preguntas, porque muchos de los que han cometido asesinatos terroristas pueden parecer estadounidenses también. O sea, estamos hablando de precisamente buscar vía de esquivar la ley, de quitarle fuerzas a
la policía. O sea, El que alguien se ofenda ¿quién puede por hacer ejercer preguntas? sus Lo que derechos. estamos viendo, esto es lo Pero que he estamos visto viendo. algunos tutoriales donde incluso a un oficial de inmigración no le responden. Correcto, porque a un ¿Sí? oficial de inmigración, para tú verte obligado a tener una conversación con un oficial de inmigración, le tienes que preguntar, Pero, ¿usted tiene una pero el orden de oficial de arresto? inmigración le decía, está en un punto fronterizo, tiene que responderme. ¿Usted tiene una orden de arresto? Yo estoy violando la ley en algo, estoy haciendo algo mal. No, entonces yo no tengo necesidad. No tenemos por qué me tengo que violar. Me violan los derechos cuestionándome por algo que ni siquiera he cometido un crimen. ¿Por qué? ¿Con qué necesidad? ¿Por qué tengo que dejar que la policía viole mis derechos para hacerle su trabajo? ¿Cuándo te puede más preguntar la fácil? policía? ¿Cuándo estás cometiendo un crimen? Cuando tienen suficiente sospecha que has cometido un crimen. Causas Pero el razonables. crimen ya se color de cometió tu cuando piel, entraron ilegalmente. El color Sí, pero de ¿cómo tu lo piel, sabe, crimen se cómo lo sabe tu tono policía? de voz, ¿Cómo tu distingue el acento policía no un es ilegal razonable o para una persona sin cuestionarte. papeles de una con papeles? Tienen instrucciones de deportar personas que están aquí ilegalmente. Esas son las instrucciones. Cuando tienes razón, una causa razonable para asumir que son y las instrucciones Bueno, son claras también. eso se demostrará instrucciones- en el proceso. Eso de no funciona, la ley deportación. no funciona así, los derechos no funcionan así. Tú no puedes violar derechos porque yo voy a demostrar más adelante, voy a violar tu derecho ahora porque Pero- más adelante voy a demostrar. O tienes la evidencia y tienes una Mira, orden de arresto firmada por un juez que así lo demuestra, Mira, o violas derechos. quien quiere Eso no es entender así. por qué han soltado El querer asesinos defender la verdad, para la violación de calle, los que tú dices, pero ¿cómo es derechos posible que inhumano. pueden arrestar a alguien y después lo sueltan? Es precisamente por el razonamiento que tú estás dando. Lo siento, Que yo quedan voy a arrestados, defender entonces los siempre, sueltan en el día este siguiente país o para en que el que vayan sea, y violen y los maten derechos a humanos. personas. O sea, no que derechos humanos y derechos humanos. Claro que Es sí. lo único que Tú falta te- ahora que estemos mezclando derechos humanos. Alguien que en viene esto. de un país Por como favor. Cuba, que sabe la importancia de los derechos humanos, más que nadie debe saber lo injusto No, que es que te cuestionen por gusto. lo único que y eso hace es lo que falta- estamos promocionando aquí, simplemente que te cuestionen y te arresten porque pareces de otra nacionalidad, porque no eres Pero es que americano, eso- porque Bueno, ya no entendimos hablas que el están idioma. el equiparar. que no están de acuerdo. Ya lo entendí claramente que no, Definitivamente, los derechos para están mí son de esenciales. acuerdo. Vamos a ver porque está bueno el tema, ¿no? Pero hay más temas. Tenemos a Marco Rubio. A ver, me cambiaron ahí. Marco Rubio está en Costa Rica ahora. Sí. Habla sobre Nicaragua, Cuba y Venezuela, ya que lo mencionaste. Adelante. Esos tres regímenes que existen en Nicaragua, Venezuela y Cuba son enemigos de la humanidad y han creado una crisis migratoria. Si no fuera por esos tres regímenes, no hubiera una crisis migratoria en el hemisferio. Ellos lo han creado porque son países donde su sistema no funciona. En el caso de Nicaragua se ha convertido en una dinastía de familia, con una copresidencia donde básicamente han tratado de eliminar, por ejemplo, la Iglesia Católica y todos los religiosos y todo lo que cualquiera que le pueda amenazar el poder a ese régimen lo han castigado. Y hemos visto que ustedes han tenido que enfrentar acá miles y miles y miles de nicaragüenses que están huyendo de ese sistema. Es la misma razón que están huyendo de Cuba, la misma razón que están huyendo de Venezuela. Mientras tanto, como dije en mis palabras, hay más norteamericanos viviendo acá que costarricenses viviendo en Estados Unidos, que es un ejemplo de lo que pasa cuando un país lo hace bien en comparación a esos países. Muy bien. A ver, cuando regresemos...